Buenas tardes, iniciamos esta conferencia de prensa sobre el caso El Chaparral. Preside Daniel Álvarez, presidente de CEL. Junto a él le acompaña Orlando Quijano, gerente legal de CEL. Iniciamos. Bueno, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Bienvenidos a CEL. Este día quiero, como representante legal de esta institución, denunciar una serie de irregularidades en el proceso judicial que se sigue en el Juzgado Noveno de Instrucción y que lleva a un polémico caso de corrupción, como ustedes bien saben, que es el anterior proyecto hidroeléctrico El Chaparral, en el cual están involucrados el expresidente Mauricio Funes y la empresa Astaldi. Es importante mencionar que estas irregularidades fueron encontradas en la última y sorpresiva resolución notificada ayer jueves, pronunciada por los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal, quienes en un plazo récord de 3 días rechazaron la petición de embargo que asciende a $228 millones, y la cual busca recuperar el dinero que los gobiernos del FMLN y Arena se robaron de este proyecto. Aquí lo preocupante es que cómo es posible que la Cámara Tercera haya sacado una resolución tan rápida en un proceso tan polémico como lo es el caso del Chaparral, en donde nosotros, con todo el equipo legal, hemos venido cumpliendo el mandato del presidente de la República, en donde tenemos que recuperar todo aquel dinero que se han robado. Esto a nosotros nos preocupa de sobremanera, porque eso pone en entredicho la estabilidad jurídica que tiene el país. Esto viene en cara a que cómo es posible que en El Salvador una persona que se roba una gallina esté presa por 20 años y a alguien que se le está acusando y a una empresa que ya fue corrupta, que se le ha comprobado que ha sido corrupta, vienen y sacan resoluciones express en 3 días. Eso me parece sumamente inadmisible. De verdad no podemos seguir en un estado en el cual el que tiene dinero pueda venir y pueda comprar justicia. Eso hay que evitarlo a toda costa, y como es evidente, hay $220 millones en juego, que es del pueblo salvadoreño, y cualquier empresa que ya comprobamos que es corrupta, bueno, yo tengo el temor de que puedan venir y seguir haciendo lo mismo que ya comprobamos que hicieron en el pasado, y puedan ofrecer dinero para ahorrarse los 220 millones y dar más dinero para este tipo de actuaciones. De verdad es un poco, no quisiera pensar así, mas sin embargo hay que verlo de una forma objetiva, y habiendo comprobado todo esto, bueno, hay que pensar que así como viene funcionando el órgano judicial, como es en estos casos, o el caso de Sigfrido Reyes hace un rato, que vinieron y sacaron una resolución también en la cual apartaban todo el proceso que se llevaba. Nosotros sí estamos peleando para poder recuperar el dinero del pueblo, y quiero pensar que el órgano judicial va a actuar en favor del pueblo, que no le sigan robando, que no sigan, que traten de recuperar todo aquello que los gobiernos anteriores se robaron. De verdad, con esta resolución de los magistrados en la referida Cámara, han vulnerado el derecho y la motivación de las resoluciones judiciales, sino que están limitando a toda costa a CEL para que recupere este dinero que se robaron el Arena y el FMLN. De verdad, el gobierno del presidente Bukele está trabajando para evitar a toda costa este tipo de actos. Ya no podemos soportar más corrupción. De hecho, lo que va a suceder este domingo, 28 de febrero, esa es la importancia de que todos nosotros, ahí no hablo como funcionario, hablo como ciudadano, de ejercer esa democracia, de ejercer ese derecho, ese deber, mejor dicho, del voto, para que todo esto pueda cambiar.
y de verdad es la decisión que estemos tomando ese día, sea para cambiar todo esto que por muchísimos años ha estado pasando en nuestro país. Vuelvo a repetir, este gobierno está sumamente enfocado y sumamente trabajando para resolver estos problemas, para recuperar todo lo que se roban, para no permitir lo que siga pasando. Y me parece sumamente injusto que un órgano del Estado que debería ser sumamente imparcial haga este tipo de acciones. No lo podemos seguir permitiendo. De verdad, esperamos que nosotros hemos presentado un amparo que ya les va a explicar el gerente legal, porque nosotros vamos a seguir peleando, nosotros no nos vamos a dar por derrotados, nosotros no vamos a permitir que no paguen las personas que tanto daño le han hecho al país. Adicionalmente, con esto, nosotros no solo vamos, lo he dicho en muchas ocasiones, nosotros no solo vamos tras que vengan y metan preso al nicaragüense porque se lo robó, sino que esto también entorpece, tiene que pagar todo aquello que se robó, no solo con cárcel, sino que, sí, qué lindo, va a pasar 3, 4 años como está sucediendo con el expresidente Saca, y al salir a disfrutar del dinero que se robó del pueblo. No, eso no es posible. Con esta medida en la cual nos están coartando esa resolución de embargo hacia la empresa Astaldi, nos están queriendo atar las manos para no poder recuperar el dinero del pueblo salvadoreño. De verdad, imagínense que la resolución en 3 días y justo 2 días antes de elecciones. O sea, ¿por qué? ¿Por qué razón? No le encuentro sentido. Esto literalmente preocupa como ciudadano, insisto, en donde no nos dejen venir y actuar de manera correcta, como lo ha pedido el presidente de la República, para poder hacer que lo que él mismo dijo en su campaña cuando iba a ser presidente, que iba a luchar por la corrupción. No podemos estar peleando contra corriente. Insisto, de verdad, salgamos todos el 28 de febrero, tenemos que ejercer nuestro derecho del voto para poder cambiar las cosas. Dejo con ustedes al gerente legal para que les dé más detalles sobre este proceso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, amigos de la prensa, por visitarnos esta tarde en las oficinas centrales de CEL. Como ya lo explicaba el presidente Álvarez, habló en su inicio del mensaje de irregularidades, pues yo quiero precisar en qué consisten las mismas. Advertirles prácticamente de que nos encontramos, como bien lo decía el presidente Álvarez, ante una resolución express que cualquiera puede establecer un tipo de investigación, no necesariamente científica, para determinar que muchos de estos casos en los tribunales de segunda instancia no se resuelven en un tiempo tan corto y tan breve como la resolución que hemos recibido el día de ayer. Pero el tema central no es el tiempo que tardó el Tribunal de Segunda Instancia en pronunciar la misma, sino el hecho de compartir con ustedes que técnicamente hablando la resolución se aparta de los argumentos que la querella presentó a la hora de solicitarle a la Cámara que ejecutara una resolución que ellos mismos habían pronunciado. Esa situación de apartarse de los argumentos expuestos por la querella, que dicho sea de paso, tenía como base una línea jurisprudencial que en reiteradas ocasiones la misma Sala de lo Constitucional ha pronunciado, que todos los tribunales de instancia están obligados a darle cumplimiento a sus decisiones judiciales. Ellos se apartan de los argumentos de la querella, buscan una figura que procesalmente hablando se denomina denuncia por retardación de justicia, lo cual cabe aclarar, la CEL nunca ha presentado una solicitud de esta naturaleza. Si bien tenemos interés en que la justicia pueda en un momento determinado darnos la razón y poder obtener una resolución como para poder ejecutar el embargo en los bienes propios de Astaldi, con este tipo de resoluciones que cuando la Cámara se aparta de los argumentos expuestos por la querella
y por la tangente y soslayando la jurisprudencia misma de la Sala de lo Constitucional, nos da una respuesta distinta. Y claro está, como no se había alegado la denuncia por demora en el trámite, pues, o por retardación de justicia, nos declaran improcedente la petición. ¿Cuáles son los derechos constitucionales y derechos, también cabe aclarar, humanos universales que nos han violado como CEL? Con esta resolución, en primer lugar, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. En sencillas palabras, significa que todos los jueces y tribunales de la República están obligados por mandato constitucional y legal a dar las razones y las explicaciones del por qué el fallo que han tomado. En este caso, no las han dado y consecuentemente el otro derecho que nos han vulnerado con esa resolución está referido a lo que se conoce como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué significa esto? No nos están permitiendo, legalmente hablando, procesalmente hablando, darle cumplimiento a un decreto de embargo por la cantidad de 228 millones de dólares. Este embargo se requiere y es urgente que se pronuncien al respecto porque suceden dos situaciones dentro del proceso, además de las que ya mencionaba el presidente Álvarez. Sucede que la jurisdicción del juzgado noveno de instrucción a partir del 1 de mayo se convierte en un tribunal más de la jurisdicción que tiene que ver con los tribunales de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena. ¿Qué significa esto para las partes procesales? Bueno, que el nuevo tribunal que asuma llevar adelante el caso tendrá que imponerse. ¿Cuánto tiempo tardará esto en que se pueda el nuevo tribunal, el nuevo juez imponer de los autos? No sabemos realmente. Sin embargo, tenemos una medida cautelar que por la misma naturaleza de ella es importante que en el menor plazo posible sea resuelto, porque eso, como bien lo decía el presidente Álvarez, nos impide como CEL llevar adelante trabar el embargo en los bienes propios de Astaldi en Italia, Roma. Ya de por sí el trámite es engorroso, es tedioso, hay que acudir a la asistencia internacional, pero si las mismas resoluciones de los tribunales locales no nos permiten ejecutar el mismo, es donde CEL reconoce claramente que ese tipo de decisiones, lejos de beneficiar los intereses patrimoniales de la institución, nos los están entorpeciendo, nos los están deteniendo, nos están obstaculizando llegar finalmente a lo que se pretende. ¿Y por qué? Ustedes dirán, bueno, pero si acaso, ¿qué no están los otros bienes de los imputados? Dicho sea de paso, los imputados, todos ustedes, salvo uno que está preso actualmente, todos son prófugos de la justicia. Contra todos y cada uno de ellos hay una difusión roja de Interpol, que el Estatuto Policial Internacional en 189 países ha sido reconocido. Sin embargo, como por arte de magia, salvo uno que sabemos dónde está exactamente, han desaparecido. Procesalmente hablando, penalmente hablando, sabemos de que tendríamos al llegar al final de la audiencia preliminar un obstáculo, un valladar para que el juicio se lleve adelante. Pero consideramos que una medida cautelar como el decreto del embargo nos permite asegurar los bienes de la empresa que tiene, según nuestro ordenamiento penal, una responsabilidad civil solidaria en esos actos de corrupción. Pues como lo anunciaba el presidente Álvarez y siguiendo además también el mandato del presidente Bukele, nos han dado las indicaciones para proceder mediante todas las acciones que nuestro sistema penal y también constitucional en este caso nos permiten. Por eso este día se le ha presentado con el equipo legal una solicitud de amparo para que sea la misma sala de lo constitucional la que verifique, la que investigue el actuar de estos magistrados y mediante un control constitucional nos permita exponerle el por qué no es una simple inconformidad y tampoco, aclaro, es una cuestión de mera legalidad, sino que estamos ante la presencia de la vulneración de dos derechos fundamentales que nos asisten en este caso. Por si eso fuera poco, estamos confiados en que la Sala de lo Constitucional entrará a corregir esta actuación porque su misma jurisprudencia en los últimos años ha estado orientada precisamente a reconocer este tipo de decisiones. Y por si eso fuera poco, las otras acciones que vamos a instar es llevar la denuncia correspondiente contra los funcionarios que resulten responsables ante la sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Damos paso al espacio de preguntas, recordándole a la prensa mantenerse dentro del tema. Giovanni Rojas, TVO.
Buenas tardes. Solo para que me quede claro, licenciado, entonces al final la Cámara emite una resolución, pero no da entonces ningún argumento sobre la misma resolución que está emitiendo en cuanto al embargo. ¿Eso es así? Para responderle a su pregunta, la situación es la siguiente. A la Cámara se le hizo una petición en concreto, bajo argumentos específicos, que tenían que ver con que le diera cumplimiento a una decisión que ellos mismos habían pronunciado. Sin embargo, nunca entraron a conocer los argumentos de la petición invocada, sino que resolvieron sobre una figura que es completamente legal y procesalmente hablando aceptable, pero que nosotros como CEL nunca invocamos. De tal manera que cuando ellos se apartan de la pretensión de CEL y bajo unos argumentos distintos resuelven, ahí se vulnera el derecho, ¿sí?, a la motivación de las resoluciones judiciales y consecuentemente a la par nos vulneran el derecho a la tutela de protección jurisdiccional efectiva. ¿Alguna otra pregunta? Finalizamos esta conferencia de prensa. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a todos. Solo para despedirme y no tener en cuenta esto, espero que el órgano judicial se ponga del lado del pueblo. Eso es lo que necesitamos, que dejen de ponerse del lado de aquellos que puedan pagar justicia. Nosotros tenemos que estar del lado de la gente que confía en nosotros. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Entonces, ese tipo de justicia es la que necesita El Salvador. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias.